ustedes estuvieron compartiendo sus resultados de los proyectos que fueron financiados con el Fondo Común de Difusión de la Cultura. Sin lugar a dudas, antes de llegar a este foro ya teníamos quejas de algunos de ustedes referente a algunos aspectos que año con año se repiten en las plenarias, y tal parece que estos cambios que deberían suceder para ser más eficientes en la asignación del presupuesto y en su ejercicio siempre nos salen mal, ¿no? Este año, a diferencia del año anterior, por ejemplo, se dispersaron los recursos a las unidades académicas, fitotecnia, preparatoria agrícola, licea y a otras unidades se les asignó directamente el recurso. Sin embargo, creo que fue tardado el tiempo en que se hizo, y llegando a finales de noviembre muchos de ustedes que pertenecen a esas instancias no habían ejercido su recurso. Ahorita es el momento en que algunos de preparatoria agrícola, por ejemplo, apenas están recobrando esos recursos que metieron mediante las requisiciones, y es un aspecto que tal parece que obedece más a una estructura que creo que no es muy eficiente como estamos organizados entre la universidad, más que al factor humano, ¿no? Es una estructura que la tenemos de varios años y que no parece que no la podemos activar de la mejor manera. Y si dejáramos abierto esta plenaria, creo que nos centraríamos básicamente sobre ese aspecto. Por otro lado, podemos abordar mediante una propuesta que traemos el maestro David Delgado y un servidor, para que pudiéramos abordar en esta plenaria, trabajar sobre 4 preguntas concretas y no nos dispersemos tanto, a reserva, repito, de mejorar el aspecto financiero y de operación en cuanto a los recursos. Por ejemplo, un punto que sería, dice, ¿qué es lo que se debe conservar respecto a los proyectos de difusión de la cultura que se impulsan en la UACH? La segunda pregunta sería, ¿qué es lo que se debe cambiar? La tercera sería, ¿cuál debe ser el papel del QDC para el impulso de la difusión cultural? Y la cuarta sería, ¿cómo debe reconstruirse la política cultural de la universidad? O sea, serían 4 preguntas que nosotros estamos planteando para que por ahí nos centremos y que compartamos en este espacio, de tal manera que escuchemos sus comentarios, ¿no? Que pudieran enriquecer al respecto. No sé qué opinan sobre esta propuesta. En la mesa 2 le propusimos a los compañeros que conducían la mesa que en su minuta consignaran algunas propuestas y observaciones que se hicieron en el transcurso. Creo que para abreviar el asunto y no se abunde sobre lo que ya está dicho, quizá los compañeros podrían sintetizar lo que se propuso ahí. Okay. Tenemos las observaciones ahí. La relatora fue la maestra Andrea Crisóstomo Marañón. Nos marcó de manera muy puntual las observaciones que tuvo. Yo tuve la fortuna de estar en una observación que usted hace referente a radio, cómo se conformó el comité, quién lo convocó, a qué obedece esa conformación. Eso se lo vamos a contestar, maestro. Maestra. Bueno, a mí me pidieron, quisiera saber dice sugerencia, dice publicar los proyectos es que no entiendo bien la letra, pero dice que organicen eventos de la UACH. Es uno. Y el otro es incorporar a la página de difusión cultural los productos o materiales de los proyectos. Entonces me pidieron, quisiera saber esta petición. Okay. Es en la mesa 3. ¿Lo repito? Está bien, maestra. Sí. Referente a eso, ha habido, en el último año hubo una modificación o una propuesta nueva de la página de la universidad, ustedes deben saberlo. Sin embargo, luego se tienen esas problemáticas del mantenimiento de los servidores que no nos permite ser muy eficientes al respecto, pero lo podemos hacer. Ya tenemos todas las ponencias de ustedes, los PowerPoint, los vamos a subir y compartirlo con el público para que estén enterados. En el caso de los resultados de estos proyectos, ¿no? Pero supongo que a eso se refiere, ¿no, maestra? Sí. Ok. Sí. Bueno, yo tendría, lo que dijo la maestra, otra propuesta. Es que para eso, si se publican los puros PowerPoint, pues no se vería mucha conexión. No, entonces los resúmenes.
Bueno, entonces tendrían que presentar resúmenes. Mi propuesta es que se presenten resúmenes de 5 Sí, o sea, que cuartillas. es anexar el PowerPoint, el resumen y luego el PowerPoint. Bueno, pues también algo hablaron sobre el informe que se presentó, entonces anexar documentos. Bueno, el PowerPoint. Bueno, se incluye la pregunta de la distribución del financiamiento. Estaría en lo que se debe de cambiar. Bueno, yo digo, si el comité de difusión ya aprobó que es inoperable esta distribución, que llegue a las subdirecciones administrativas de los departamentos, y si era más eficiente como estaban anteriormente, y se supone que han mejorado la infraestructura administrativa ahí en la subdirección de difusión, ¿por qué no se vuelve a hacer como se hacía antes, directamente desde la subdirección de difusión, que nos repartan los presupuestos, que nos autorice a tramitar los presupuestos? Y con tiempo, ¿no? Ok, mire. Este año pensábamos que mediante la dispersión de los recursos a las unidades académicas iba a ser más eficiente. Sin embargo, nos dimos cuenta, por ejemplo, Prepa, que es un mundo de profesores, parece que fue rebasado. Y así como otras instancias. Creo que esa observación se la vamos a hacer al coordinador de finanzas, el arquitecto Jauregui, de tal manera que se vuelva al viejo esquema, porque creo que es el que ha funcionado mejor, ¿no? De otra manera nos estaríamos metiendo en una dinámica que creo que no resultó, al menos este año, de tal manera que esto se solvente de la mejor manera. Maestro Bernardino Mata. Yo volvería a lo que ustedes propusieron, las 4 preguntas, que habría que trabajarlas un rato, pero primero que cada mesa, si fuera posible y lo lograban hacer, nos presentaran propuestas que surgieran en las mesas. No tanto una relatoría de las ponencias, sino nomás las propuestas. Porque en la mesa 2 sí tuvimos varias propuestas que quisiéramos con compartir con los demás. Y luego entrar a esa discusión porque tendrían que ver con esas 4 preguntas. Entonces yo creo que para ordenar más esto, ¿no? Porque si no, cada rato... Si nos puede repetir las propuestas que estuvieron de la mesa, otra maestra. Propuestas. ¿Yo? Propuestas. Ahorita vamos a la mesa. Bueno, aquí dice, bueno, ellos le llamaron sugerencias, pero es una propuesta. Publicar los proyectos sobre la organización de los eventos de la UACH. ¿Publicar los proyectos? Sí, o sea, Los resultados. bueno, los resultados de los proyectos. Pero también me da la impresión que quieren estar enterados sobre las convocatorias, también más población. Incorporar a la página de difusión cultural los productos o materiales de los proyectos. Yo estaría suponiendo que los videos que se obtengan o toda la información vertida en un proyecto se publique. Voy con los relatores. Sí, perdón. Maestra Andrea, ¿qué nos tomó? Bueno, en la mesa 2 fueron varias propuestas. De las primeras fue que nosotros trabajáramos de una manera más integral para fomentar el rescate de la cultura universitaria que trabaja. ¿Quiénes trabajaron? ¿El QDC? ¿No escuché? ¿De quiénes trabajaron? ¿El QDC? O sea, como universitarios, todos, QDC, jefes, profesores, todos, ¿sí? Para el rescate y fomento de la cultura universitaria, trabajar el desarrollo de la cultura y de la identidad, que no solamente se aceptara un proyecto como responsables, sino que fuera un poco más, que se registraran los proyectos sin financiamiento, que nosotros en el comité publicáramos qué es lo que entendemos por cultura, que hiciéramos un llamado para que estuvieran abiertos los espacios, por ejemplo, los espacios de los que son responsables difusión cultural, como es la parte que corresponde a radio,
y como es la sala Clemente Orozco. De esos son los que tengo, y que fomentamos un poco más la parte de relacionarnos con otras áreas de la cultura, que no nada más nos quedáramos en el aspecto de lo que es nuestra área personal. Y no sé si el maestro tenga algo más, el maestro Victórico, que también fue relator, ¿no? Ya quedó incluido revisar la pertinencia de más de un proyecto como titular. Otra más, un poco, no sé si más amplia, lo que dijo la maestra Andrea, que las actividades sustantivas se conozcan de manera conjunta, extensión, difusión, investigación, servicio. El comentario de quien lo propuso fue el maestro Bernardino, que están aisladas. Otro aspecto de los proyectos es una lectura de lo que presentaron. Hay una, ¿cómo se llama? No hay compatibilidad entre lo que se plantea con lo que se presenta, ¿no? Otra más es que no fue tan reiterada, pero se comentó el retraso del financiamiento, ¿no? Vamos con la mesa 3. Y termino, perdón. El de, ¿cómo se llama? Definir, delinear políticas institucionales. Una de ellas específicamente las del comité universitario, ¿no? O relacionado no tan solo con el comité universitario, sino con el área de la Dirección General de Dirección Cultural. Esas son las que anotamos, no sé si alguien más de la mesa. Ok, pues la mesa 3 no sé si usted estuvo presente. Bueno, yo estuve presente, pero era el moderador, y de lo que se alcanzó a presentar, se presentó el resultado de los proyectos y solo se vislumbraron, digamos, se podían decir dos propuestas ahí que surgieron. Una, que se entreguen los recursos a tiempo, eso sí surgió ahí, y otra, que se incremente el fondo para el apoyo de los proyectos de difusión. Digamos, en eso podría quedar. Yo quiero comentar algo importante. Sí, maestro. Bueno, en esta mesa, en la mesa 1 también se comentó la importancia de que, por ejemplo, algunos congresos pueden reunir otros proyectos, bueno, que sea más participativo, aunque ya lo es. Por ejemplo, alguien comentaba el interés de los centros regionales también de participar en el Congreso Agronómico, y que hubiera ciertos eventos del agronómico en ciertos lugares de interés, ¿no? para quienes están en esos centros regionales. Es decir, que los proyectos podrían ser aún más amplios, no solamente realizarse en la universidad, sino en otras sedes a la vez. Sí. Ok. Bueno, eso son nuestro... Creo que también mencionamos, y es importante que se retome, definirle la cuestión de difusión de la cultura, el concepto de difusión de la cultura y divulgación científica, y en tal caso abrir la convocatoria más hacia la divulgación científica. Ok, bueno, esas fueron las observaciones que hicieron en cada mesa, maestra Ulrich. Sí, todavía se me ocurre una cosa, yo creo que hace un año lo había ya propuesto, si no mal recuerdo, que una cosa es que presentemos los resultados y que ahora dentro de una semana se suben esos resúmenes y resultados. Pero lo que yo veo aún más importante o interesante es que saber de antemano qué es lo que se va a hacer. Así que los proyectos que están aprobados, o sea, con financiamiento, o si se abre esto más a que también se pueden registrar proyectos sin financiamiento, sobre todo, por ejemplo, con congresos, simposios, cosas que se llevan a cabo y que si uno no ve por casualidad el póster en algún lugar, no se entera. Entonces,
tenemos cosas de muchos ámbitos diferentes, pero si sabemos que en la página de difusión de la cultura vamos a encontrar todos esos proyectos y podemos ver, a ver, cuál tema nos interesa, para cuándo está planeado, entonces igual nos quedamos más al pendiente cuando se va a llevar a cabo, para que podamos participar como asistentes, por lo menos. Okay. Bueno, ahí están las observaciones, algunas yo creo que son fácilmente operables por parte de la Dirección General de Difusión Cultural y Servicios, que es donde se administra este Fondo Común de Difusión de la Cultura. Referente a los recursos a tiempo, por eso hice esa observación al inicio de esta plenaria. Respecto a incrementar los apoyos, la directora en su intervención en la mañana hizo la observación de que iba a haber un proyecto específico para la Feria del Libro. Ahorita la Feria del Libro se financia con fondos del Fondo Común. El hecho de que se independice va a dar pie a que haya mayor recursos y se pueda apoyar a un mayor número, ¿no? Yo les comparto un número. En el año 2015 el promedio de apoyo a un proyecto de difusión de la cultura era de 30,000 pesos. En el año 2018 el promedio de apoyo fue de 25,000 pesos por proyecto. Si dividimos todo el monto total entre el número de proyectos, quise que fueron 5,000 pesos menos, pero si consideramos la inflación de años atrás, pues ha bajado de manera sustantiva, ¿no? Entonces la idea es que se apoye de manera más fuerte a cada uno de los proyectos y a un mayor número, ¿no? Yo creo que eso también depende del comité, porque al final de cuentas son los que evalúan y son los que asignan el recurso. Sobre subir los informes, los PowerPoint, yo creo que no hay ningún problema. Y ¿qué otra cosa? Yo creo que sí falta trabajar en el aspecto del comité, en una definición clara que es la difusión de la cultura, divulgación científica, definir si podemos abrir un espacio para financiar estos proyectos. Y por supuesto yo creo que sí falta bastante en definir políticas institucionales de difusión de la cultura, ¿no? Yo creo que sí estamos limitados y creo que es una tarea del comité que se tiene que abordar, ¿no? A reserva de lo que ustedes opinen, pero podemos pasar al siguiente punto que proponía el doctor Bernardino Mata, pasar a las 4 preguntas, ¿no? Sí. A ver, una de orden. Sí. Es una discusión abierta, yo diría que le damos preferencia a las propuestas. Sí, si nos puede, mire, ahorita leímos los puntos que se abordaron en cada mes o las observaciones que hicieron, pero nosotros planteamos 4 preguntas que iba a ser el eje sobre el cual iba a versar esta plenaria. Ahorita no sé si usted puede leer nuevamente las preguntas nuestras. Bueno, podría dar mi opinión al respecto. La idea de esto es que, si se fijan las preguntas, quedarían englobadas ahí, porque al último a lo que vamos a llegar es que requerimos reconstruir la política cultural de la universidad. Es a lo que vamos a llegar, porque las propuestas tienen ese eje. Si nosotros hacemos el balance hacia dónde se está circunscribiendo la difusión de la cultura, nosotros vamos a ver que mayoritariamente es a lo que planteaba por ahí el compañero, que es la difusión de la ciencia, que son los congresos, simposios, etcétera, ¿no? Entonces es el que tiene mayoritariamente los proyectos. Por ahí seguirían elaboración de videos de diferente tipo, y estarían por ahí en menor grado programas de radio, obras de teatro, que es parte también de lo que se hace con la difusión cultural, y exposiciones museográficas, pues casi no se presentaron, viendo ese panorama. Otro aspecto que se da es el papel que debe jugar el QDC. Les recuerdo que, de acuerdo a la práctica que se sigue de que la gente que participa en el QDC, que viene elegido en los departamentos, debería de ser idóneamente de 2 años, pero les planteo yo mi caso para que ustedes vean las aristas. Yo llevo más de 10 años siendo representante del QDC, porque nadie en el departamento quiere ser miembro representar a su departamento en la cuestión de difusión de la cultura. Y es una cosa seria, porque no hay no hay subquis ahí, ¿no? Entonces pueden empezar, por eso yo digo que se debe de, yo apuntaré esta pregunta, que debe de construirse la política cultural de la universidad, y de ahí va a derivar
cómo debe organizarse este trabajo de difusión de la cultura. Porque si lo dejamos así, se van a dar cuenta que no cualquiera quiere ser miembro del QDC. Y segundo, algunos cambian, y entonces ahí es cómo le podemos dar continuidad a las perspectivas que se generan ahí. Digo, de ahí deriva todo eso. Entonces, por eso planteamos que esas preguntas trataran de orientarnos y llevarnos hacia ese camino, ¿no? Cómo podemos mejorar la labor de difusión de la cultura de la universidad. Cómo nos podemos nosotros, aunque son situaciones diferentes, comparar en el contexto de la NUYES y de otras universidades en esta materia, por ejemplo, en lo que es la difusión de la cultura. Entonces les digo que existen todos estos problemas, y por eso lo planteo el caso, ¿no? Yo llevo más de 10 años siendo representante del PUTES. Ahí se lo dejo. Bueno, ahí están los puntos. Las preguntas, maestro, por favor. Las preguntas. ¿Qué es lo que se debe conservar con respecto a los proyectos de difusión de la cultura que se impulsan en la UAS? O sea, ¿qué es lo que les gusta de lo que se hace aquí en difusión de la cultura? ¿Qué es lo más pertinente? Ajá. ¿Qué es lo que se debe de cambiar? ¿Cuál debe ser el papel del QDC para el impulso de la difusión de la cultura? Porque ellos escogieron algunas cosas. ¿Cómo debe reconstruirse la política cultural de la universidad? Esas están las preguntas que planteamos. Se pueden mejorar, obviamente. Sí. Tratando de contribuir a las preguntas, en la mesa 3 yo presenté un trabajo sobre resultados de divulgación de un evento científico, de un congreso, que es lo que decía el compañero. Y creo que una gran parte de lo que se presentó hoy tiene que ver con divulgación de la ciencia. Pero el otro trabajo que presenté es cómo los estudiantes de la universidad son capaces de producir cultura, o sea, de producir obras artísticas y exponerlas y vincularse con la región. Y esto es parte fundamental de la formación integral. Entonces yo creo que si se va a hacer una discusión sobre qué es cultura y qué formación queremos para los estudiantes, en mi opinión, esta es una de ellas. Deberíamos pensar en hacer la divulgación científica, que está muy bien, por un lado, pero también promover la producción de cultura por parte de los alumnos, porque para nosotros, la experiencia que tenemos, nos queda claro que es tremendamente formativo. Pues sería una propuesta. ¿Otro comentario? Nuestra Valentina y después el maestro Daniel. Bueno, yo también quisiera señalar que también fue algo que promovimos el foro pasado sobre las funciones que lleva a cabo el QDC y, digamos, nuestras responsabilidades, pero asimismo cuáles serían las de los profesores que están interesados en participar en los proyectos. Porque en la mesa que yo estuve, que fue Humanismo y Cultura, notamos problemas que sí tienen que ver con nuestro propio funcionamiento, pero también tienen que ver con las autoridades competentes. Señalo, porque me parece importante algo que nos decía un profesor sobre un espacio que se encuentra en pugna y que no ha podido llevar a cabo de manera completa su proyecto porque no ha podido acceder el tiempo que necesita y es el que pone en un proyecto, por ejemplo. Entonces, esas cosas también rebasan la incidencia de nosotros como comité, pero ellos tienen que estar conscientes también de que existen en la universidad. Entonces, sí me gustaría que también eso quedara señalado para que se vean las funciones que tenemos. Maestro Daniel. Sí. Si un aspecto dentro de los proyectos es la duda de si estamos apoyando realmente a la difusión cultural, un curso, un seminario, estén incluidos los miembros del Comité de Difusión de la Cultura, pero también sea abierto, ¿no? Y sobre todo con el ánimo de que se procure la estandarización, repito, se procure la estandarización para poder revisar con mayor apego pues, al significado de este concepto. Okay. ¿Algún otro comentario?
Maestro Morel. Sí, yo no sé si ahora mismo, además de señalar aquello que nos gustaría que se mantenga, que nos gusta, que es pertinente, habría que comenzar también a señalar qué es lo que está haciendo falta. Si cabe, entonces yo insistiría en algo que comentamos en la mesa 2 y que tiene que ver con algo que incluso puso en relieve el doctor Barrales en la inauguración del evento. Él decía que en el ranking de las universidades Chapingo está en el 8º lugar, en gran medida gracias a que en los últimos 2 años la oficina de la Unidad de Programación, Organización y Método, SUPOM, había actuado con mucha precisión al generar las estadísticas de las actividades y el éxito e impacto de las actividades que desarrolla la universidad. Al amparo de esa observación, reflexiono yo y me pregunto, ¿todos los proyectos de difusión de la cultura que se realiza por parte de los académicos de la universidad son solo los que califica y financia el Comité Universitario de Difusión de la Cultura? Yo estoy seguro que no. Hay muchos proyectos más que operan sin financiamiento y me atrevo a decir que hay muchos más que ni siquiera aparecen registrados en ninguna de las estadísticas institucionales. Entonces, si pensamos en términos de optimizar el esfuerzo institucional, yo diría que el comité debería de analizar la pertinencia de darle registros a aquellos proyectos que no piden financiamiento, sin que esto implique demeritar en la calidad de los proyectos o ser licenciosos al respecto. Creo que el rigor académico debe de mantenerse en cualquier caso. Pero también creo que el foro de presentación de resultados, como el que acabamos de tener, o estamos todavía en esto, debería de darle cabida, si no en ese, en otro mucho más amplio, en donde le dé oportunidad a la comunidad y a los maestros que lo realizan de presentar resultados sobre proyectos de difusión de la cultura no registrados o sin financiamiento. Finalmente, la experiencia de quienes encabezan esos proyectos y que no tienen la oportunidad, porque no hay foro para ello, para compartir su experiencia, es una experiencia que se está yendo a la basura, que no estamos optimizando, que no estamos aprovechando como institución. En síntesis, creo que el comité debería de revisar, 1, ampliar el número de proyectos con financiamiento por académico. No es correcto que sea uno solo. 2, que dé registro a proyectos que no solicitan financiamiento, que queden registrados. Y 3, que el foro de presentación de resultados se abra tanto para los que tienen financiamiento como para los que no lo tienen y para aquellos proyectos que no están registrados. Parece que sí estamos en la primera pregunta, ¿verdad? Según ahí lo que se quede y lo que se va. 1992, cuando se crea, creo que estoy bien, Comité de Difusión de la Cultura, el Comité de Servicio, el Comité de Investigación, etc. Casi 30 años ya con este Comité de Administración de la Cultura. Yo, en lo particular, percibo que seguimos haciendo lo mismo. Proyectos, pero hay unos proyectos que ya tienen mucho tiempo y que el Comité de Difusión de la Cultura debía hacer cierto análisis para proyectar más lo que ya se ha obtenido con varios proyectos. Hay proyectos que tienen 15 años, año con año, y el Comité de la Cultura apoya, proyectos que tienen 10 años, veíamos ahí en la mesa 2 algunos ¿no? que han estado insistiendo en ciertos planteamientos. Proyectos que tienen 5 años. No. Entonces, con esa idea de los años, seguramente que se ha ido acumulando experiencia, conocimiento y proyección cultural. Entonces, ¿por qué no el comité, tal vez ya va a decir que no hay tiempo, se pone a ver esa posibilidad? Y se habla ahí de políticas institucionales de la cuestión cultural. Esta podría ser una política. Ya reorientar, así como lo está haciendo la investigación, proyectos estratégicos institucionales, posiblemente Servicio, ahora que haga su reunión, también va a ir hacia allá. Nosotros no nos podemos quedar atrás.
Y aunado a esto, si tenemos un proyecto que ya tiene esa característica, y ahora sí damos el nombre, cuando no es el de nosotros, que está en investigación, si tiene algún recurso de la cuestión cultural y de servicio, se concentran todos esos recursos y se hacen trabajos como deben ser, integrales, de investigación, servicio y difusión de la cultura. Eso tenemos que hacer, hacia allá hay que arribar, porque así como nos han mantenido estancados, cada quien se tiene que ajustar a lo que dicen las convocatorias. Y creo que el medio rural tiene mucho más que lo que estamos haciendo nosotros. Entonces creo que esa podría ser una política. Buscar integrar las funciones sustantivas, ¿no? Yo creo que podría aportar por ahí alguna posibilidad mejor que estar peleando por proyectitos, ¿no? Gracias. Sí, bueno, en la universidad existen políticas que se dan desde que se forma el plan de desarrollo institucional, y ahí a través de ese plan se ponen una serie de indicadores que tenemos que estar cumpliendo, ¿no? Para que se desarrolle Entonces, hace falta ver en difusión qué tanto hemos cumplido y qué no hemos cumplido de esos indicadores, y por ahí podemos entrarle en las convocatorias y apoyar los proyectos que hagan falta, ¿no? Yo concuerdo con el maestro Bernardino que los que ya tienen un cierto tiempo, pues esos ya cada año son de cajón, como de cajón, y podríamos entonces proponer una serie de proyectos ya institucionales, digamos, exacto, compatibles con los de servicio y con los de investigación incluso. Sí, yo lo comparto perfectamente. Un comentario más, doctora, maestra Norma. Bueno, yo creo que tendríamos que tener otro tipo de apoyos también de difusión cultural. O sea, yo creo que los otros dos proyectos salieron muy bien, a todo color y todo, pero hoy yo misma estoy decepcionada porque no tuve apoyo técnico. Necesito apoyo técnico, porque yo creo que eso de los poetas rurales a mí me parece así fantástico, estar con ellos y todo, pero necesito también tener la otra parte de calidad. También lo otro tiene que tener calidad, y que es lo técnico, y es lo que yo no sé. Obviamente cuando lo veo en la computadora pues sí se ve bien, pero ya aquí como que se deforma cuando crece por no tener una buena, y aunque se vea mata, pues que se siga bien, por no tener una cámara, pues no es de mucha calidad. Pero bueno, ya. De lo otro que quería decir es que efectivamente casi todos los trabajos pues son que organice un simposio, que etcétera, etcétera, divulgación, puede estar en el terreno de divulgación de los conocimientos, pero no quiere decir que ya se vaya todo así ese campo. O sea, el campo debe permanecer abierto, digamos, toda la temática, toda la diversidad debe ser variada y todo lo que implica el concepto cultura, para que no me gustaría a mí que apareciera, ¿saben qué? Esto va, toda la tendencia es hacia que se complete una propuesta de difusión de la ciencia o del conocimiento. Finalmente todo lo que hacemos tiene que ser difusión de conocimiento. A un poeta rural que está allá en su casa inspirándose, pues también es cultura, o sea, aunque muchos digan que no. Eso es cultura y es el pueblo y es un poeta rural. Y es un poeta, es un artista. Está bien, maestro. Retomo un comentario que hace el doctor Magdalena referente a trabajar con indicadores. Miren, yo creo que Chapingo, a pesar de que teníamos muchas computadoras, nos llegó un poquito tarde la sistematización de la información. O sea, prácticamente investigación desde hace, no sé, 10 años o más. Es la única instancia de la universidad, quizá con la académica, que sistematizaba su información, proyectos aprobados, quién los evaluaba, colaboradores. Desgraciadamente en difusión cultural no tenemos esa red, la estamos creando, es el segundo año que se va a trabajar con la convocatoria en línea. Eso va a permitir que se queden los registros ahí históricos de quién participa, quién fue aprobado, qué proyecto fue aprobado, cuál no.
pero a la vez estamos trabajando con recuperar desde 1997 los proyectos aprobados del QDC. ¿Sí? Eso nos va a permitir tener indicadores claros de qué profesor está trabajando en difusión de la cultura, qué profesor está trabajando en servicio, quién en investigación. A lo mejor nos vamos a dar cuenta de nuestra triste realidad que los mismos que hacen investigación hacen servicio y hacen difusión de la cultura. Pero nos va a servir de algo que va a hacer la sistematización de la información, nos va a arrojar los indicadores, ¿no? Estamos trabajando también con la parte de talleres culturales, ya se hace una inscripción en línea de parte de los alumnos de su celular, antes no se tenía. Ahora ya hay indicadores, qué profesor está teniendo mayor cantidad de alumnos, etcétera, etcétera. Asimismo, el maestro Tsur ya está trabajando la parte de la gente que va a asistir a los talleres, a los auditorios Álvaro Carrillo, Emiliano Zapata, pasa con su credencial y nos vamos a dar cuenta qué alumno de la universidad y de qué departamento está asistiendo a las actividades culturales. Esos son indicadores, ¿no? Pero les repito, quizás estamos llegando un poquito tarde a este tipo de información que es valiosísima para sacar políticas sobre datos concretos, ¿no? Que es lo que también nos hace falta, ¿eh? Otro comentario que tengo por ahí, maestro Aceves. Comentario en la mesa la importancia de la identidad de Chapingo, o sea, la marca Chapingo, usted tiene una posición hacia afuera, ¿no? Usted está en Chapingo y como dice, es medio conocida, ¿no? Pero ahí sería qué le aportan los proyectos de la cultura a fortalecer esa identidad del chapinguero, ¿verdad? La responsabilidad, el contexto realmente de que va a trabajar con la gente de escasos recursos, compromiso ahí. Esto se supone que lo teníamos que alimentar nosotros los maestros, o sea, los proyectos que tienen que tener esa orientación, esa fundamentación. ¿Por qué es importante el proyecto? ¿En qué va a contribuir a la formación de los egresados de Chapingo, ¿no? Y a la formación nuestra en ese mismo sentido, porque nosotros seríamos el ejemplo de eso, ¿no? De ese compromiso con el servicio y de mantener ese prestigio de la institución hacia afuera. Esto, si usted lo contrasta, eso por ejemplo la maestra María Jesús, pues anda buscando la gente que vaya a hacer una estancia a Chiapas, y no hay, porque la gente está buscando, los alumnos están buscando donde hay más dinero, pues, ¿no? Para irse, y no donde más se le requiere en las regiones, en qué lugar, o sea, esta es una cuestión, pues como sabemos en Chapingo no hay cómo implementar estas políticas, pues, ¿no? La subdirección ahí, pues, están solos, o sea, tanto de servicio como extensión, son dos personas que están ahí sin hilos, ¿no? Sin conducción, ¿no? Hay un comité que se reúne esporádicamente y que no puede implementar ese tipo de cosas. Aquí yo digo, inclusive la observación sería, esas subdirecciones, pues hay que armarlas, o sea, no se les da la importancia que tienen. Y esto es súper importante, vean, no se le da importancia de mantener la identidad del egresado de Chapingo, ¿no? Y de la orientación misma de la universidad, o sea, en cuanto a qué área está trabajando. Pero esto se supone que si lo leemos históricamente, pues ahí está. Pero quién lo está recogiendo y quién lo está impulsando, no está, ¿no? Entonces sería como un faltante que hay que trabajar. Esas subdirección, las dos, o sea, inclusive están los medios, pues, está cine y medio, estoy sobre, pero como que no se manejan adecuadamente, ¿no? Como que son cosas que no dan los resultados que quisiéramos, pues. Ya hay un ejemplo que se ha estado difundiendo bastante, que es Campo TV. Y en Campo TV, pues más o menos el público en general sí ve y ya los resultados. Yo diría que si algunos de los proyectos están aquí, se pueden subir a Campo TV, pues adelante. O sea, porque son como una cosa que está funcionando, pues. Pero sí yo diría eso, reestructurar las subdirecciones o fortalecerlas y que sea la misión muy clara de fortalecer la identidad del egresado de Chapingo y de los maestros. Se me escapó ese otro comentario de la maestra Norma. Este año la convocatoria del QDC establece que para elaborar un video y elaborar un proyecto de radio debemos tener ya un visto bueno de las instancias correspondientes, en este caso
medios audiovisuales, cine y medios audiovisuales y nuevas ¿Nos van a tecnologías y apoyar, de algo Radio así? Chapingo. Sí, se tiene que tener un visto bueno mediante un oficio donde se comprometen ellos a darle seguimiento técnico a su proyecto. Igual, claro, a apoyarla con No lo sabía. sus herramientas que tengan. ¿Algún otro comentario? ¿Ya no? Bueno, maestro Daniel. Habría que ver, sería cuestión de revisión, lo que comentaron los maestros, uno de ellos fue el maestro Bernardino. Si hay muchos proyectos que están en la, que tienen ya bastantes años, que permanezcan, lo mismo el otro maestro que hizo ese comentario. Yo creo que en todo caso tendríamos que abonarlo a una política institucional, ¿no? Porque política federal, lo que está en el sistema nacional, tienen un periodo. Los que están en el programa de estímulos también tienen un periodo. Entonces, que tratemos de articular esas cuestiones, porque ha sucedido que en los proyectos, algunos son de continuación, pero no hay sustento que esté dado en la convocatoria. Se basan en que ya son proyectos y ha habido casos en que han presentado lo mismo, ni siquiera le han cambiado el año, ¿no? Entonces, hay esa parte de vicio también, ¿no? Yo creo que en todo caso que se revise. Es evidente que para la poco menos de hora disponible que se tiene antes de que se clausure este evento, lo que está apareciendo ahora es una lista de temas y problemas que son motivo de agenda. O sea, no es algo que se vaya a despejar ahora. Estamos prácticamente solo enunciando cosas. Y en mi opinión, la más importante tiene que ver con la redefinición del papel y función del Comité Universitario de Difusión de la Cultura. Cuando se crean los comités universitarios, la función primordial es dictar políticas en el ámbito de su competencia. Y lamentablemente, varios de los miembros de los comités piensan que su función es calificar, evaluar proyectos para asignar recursos. Y esa solo es la expresión operativa de políticas que no están perfectamente definidas. Entonces, yo sí creo que solo enunciamos ahora problemas, que el comité tendrá que generar una agenda y que en la agenda deberá de convocar a un foro en donde los académicos podamos participar sobre temas concretos y además debo decir que en términos metodológicos plantear preguntas orientadoras 2 minutos antes de que empiece la discusión es lo más inoperante que hay. Las preguntas orientadoras en cualquier discusión se presentan horas e incluso por lo menos un día o 2 días antes para que la gente se prepare respuestas a ello. De otra manera no funcionan como elementos orientadores. Bueno, yo quería agregar algo que es importante para el comité y creo que también para los profesores, abundar en el tema del impacto, que hemos trabajado mucho en el comité y platicamos mucho sobre los resultados. A veces se presentan solo como números y nosotros comentábamos en el comité que no se trata solo de eso, ¿no? Queríamos también escuchar, digamos, en el orden de lo cualitativo, ¿no? El impacto que se tiene, el impacto que puede tener un seminario de una cosa hacia la población, porque hace rato me abordaban en una pequeña entrevista sobre cuál sería el papel de los alumnos en este evento, ¿no? Y yo pensaba básicamente pues en el impacto que pudiera haber tenido para ellos. Sin embargo, pues no, digo, es un foro de resultados de profesores, pero no está cerrado para los alumnos y sin embargo no veo uno solo, ¿no?
Entonces creo que eso también es importante que abundáramos tanto el comité como los que proponen, ¿no? Por ahí veo también nuestros seres y ahorita un poquito más en cuanto a ver lo que está escrito, o sea, en el Estatuto de la Universidad hay objetivos de difusión de la cultura, están muy precisos ahí, pero nunca se les da seguimiento, pues. O sea, ¿qué estamos haciendo concretamente para que eso se cumpla o se lleve a cabo? ¿Verdad? ¿Qué políticas hemos llevado en los últimos 10 años, por decir algo? Y no está, no hay esa evaluación. O sea, este mismo que hacemos no se ve en ese contexto, ¿verdad? Y habría que verlo. Y eso que se plantea ahí como objetivo de difusión de la cultura, ¿qué quiere decir? ¿Verdad? Traducirlo a qué es lo que vamos a hacer o qué se diseña a partir de ahí en fortalecer la identidad del maestro y del estudiante y del área de trabajo. O sea, en qué área se mueve. Y eso es muy importante porque te da un camino ya para dónde vas a caminar y ver que no te salgas en esa línea, pues, ¿no? Pero si no hay ese camino, o sea, no avanzamos, no tenemos esa ruta. Ese es un problema, o sea, es un problema que estamos caminando sin rumbo, a donde lleguemos, pues, ¿no? No hay metas, no hay objetivos, o sea, a lo que salga, ¿sí? Planeación a medio plazo, menos, pues, a largo plazo, pues, menos todavía, ¿no? O sea, está suelto este asunto, pues. Obviamente, ¿cómo resolverlo? Pues yo diría, pues están los consejos, todo eso, pero a veces no nos dan los resultados que queramos, ¿no? Entonces había que hacer foros, pero tener un objetivo de tener ese resultado, pues. Nuestro Iván, nuestro programa, ahorita comentamos y ya podemos ir analizando algo. Bien, hay muchos problemas muy serios al respecto, pero no sé si decirlo en este foro. Yo espero que tenga alguna repercusión, porque más bien es como una tarea de todos, ¿no? Ha habido ocasiones en las que llevamos un proyecto cultural de algún lugar, ¿no? Y ha habido lugares en los que ha habido maestros que me dicen, sí participo en el proyecto, pero ¿cuánto me van a dar de viáticos? Lo que comentaba la profesora tiene toda la razón. O sea, resulta que de repente, y alguna otra participación antes, que, o sea, realmente estamos fallando en la cuestión de la educación aquí, porque los jóvenes también están ponderando sobre cualquier otra cosa donde hay dinero, ¿no? Y yo creo que si nosotros podemos hacer algo para ir transformando esa idea, o por lo menos inculcar alguna otra idea respecto a puedes hacer cosas gratis y ser feliz, porque está muy cañón. Es que en serio o sea, es una cuestión como muy generalizada, ¿no? Estaría muy padre que lográramos inculcar o desarrollar alguna técnica o por lo menos empezar a pensar al respecto. ¿Cómo le podemos hacer para que, en vez de que lo más importante sea dónde me van a dar más dinero, pues que lo más importante sea el desarrollo personal de las personas? Porque finalmente somos una universidad, ¿no? Entonces, sí nos enfrentamos a ese tipo de cosas y estaría muy bueno que por lo menos, ojalá que algunos de nosotros lo pensáramos un rato, porque yo no sé qué podamos hacer, pero tenemos que hacer algo, ¿no? Ok, nuestro Mato. Bueno, algo que surgió en mi mesa fue una pregunta de qué es arte, qué es cultura, ¿no? A mí me sorprende que de repente estamos haciendo proyectos de difusión de la cultura y nos seguimos preguntando eso, ¿no? Y algo que ahorita observé fue que en nuestra mesa realmente éramos pocos en la sala, y en alguna ocasión tuve oportunidad de ir a las otras mesas y había más gente, y curiosamente la mesa en la que yo participé era de humanidades, ¿sí? Entonces a mí me preocupa que se nos estamos relegando las humanidades,
las estamos mal comprendiendo, ¿sí? Entonces, yo creo que por cuestiones prácticas entiendo que se hayan dividido en temas las 3 mesas, pero tal vez sería de valor ya no hacer eso y mezclarlas, ¿sí? Sin importar la orientación temática o la disciplina, porque de esa manera podremos entre nosotros comprender, ampliar nuestros horizontes sobre qué es arte, qué es cultura, qué es ciencia, ¿no? Porque si de repente seguimos aislándonos en nuestras propias disciplinas, pues cada vez se va a hacer más amplia la brecha. El maestro que habló de que los profesores, si no hay viáticos, si no hay vehículos, no salen. Y los alumnos, si no hay dinero, pues no salen. No ese es el problema fuerte, y le diste al clavo, ¿no? Y esta universidad lo ha permitido. Y precisamente en los departamentos, y bueno, llegan así y el que venga, futuro rector, quien dé más va a ganar. Ya lo tienen establecido, ¿no? Es comprar la conciencia, comprar muchas cosas, ¿no? Yo creo que eso hay que tener cuidado. Ahorita que estaba hablando, le iba a decir a Sebas, ¿te acuerdas cómo empezamos nosotros? Pero eso que decías, vas a hacer algo y vas a ser feliz, sería una cuestión importante. Y si lo vas a hacer gratis, mejor. Te vamos a apoyar para que llegues, vayas y hagas. Pero nosotros también lo haríamos, esa es la pregunta. Sí, nosotros también. Porque varios de nuestros proyectos son para eso también. Para ayudarse un poco. ¿Ah? Y bueno, estamos en lo mismo. Tenemos que cambiar nosotros el chip. La otra cuestión, lo que dice el compañero, a mí me gustó mucho la mesa de humanismo y cultura, y precisamente tal vez no había muchos, porque la orientación de la universidad no es para eso. Es lo técnico, es lo tecnológico, lo productivo, producir más, hacer más, ganar más. Pero lo otro, formar al hombre, la cuestión social, eso no es. O sea, creo que es un reto importante. Por eso yo estoy planteando que los proyectos que tengan tiempo los apoyemos más para ver si podemos tener también más gente que podamos formar. Porque de otra manera, eso es importante. Y no es solamente en la universidad, es a nivel nacional. Ahora ya están diciendo los que van a tener la Secretaría de Cultura, a ver si vamos a tener más. No es cierto, no tuvieron más, les están recortando. ¿Ah? ¿Qué pasa con los sexenios anteriores que quitaron precisamente humanidades y las cuestiones de ética? O sea, es una política. Entonces tenemos que entender también que estas actividades también tienen una función política. Y si tenemos que luchar y avanzar luchando, tenemos que hacerlo con lo que tengamos. Yo espero que con lo que dijo Siriaco hace rato el rector, que tal vez va a destinar más a la difusión de la cultura, pues ojalá y avanzamos un poco más, ¿no? Creo que cuando mencionaba a los profesores que preguntaban por los viáticos, me refería a los profesores que iban a participar como alumnos de un taller, no a los profesores que organizaban el taller o a los instructores que impartían el taller. Eso tiene mucho sentido decirlo porque, o sea, si de por sí la parte de la difusión de la cultura, la parte de la divulgación de la ciencia, la parte de lo que es compartir con los demás, está muy castigado económicamente, entonces hay personas que muy profesionales al respecto que pues tienen que hacer otra cosa para vivir y hacer esto por voluntad propia, y casi de lo demás financiar su divulgación, que finalmente terminamos haciendo más o menos eso las personas que estamos aquí, ¿no? Pero sí es bien importante que, o sea, el hecho de ir a tomar un taller y pedir dinero para tomar el taller, es que no puede ser, o sea, no invente, ¿no? Y además es en tu centro de trabajo, ¿no? O sea, si hay, no, pero es que voy a venir, de 3 a 5 y yo salgo a las 3, no inventes, o sea, pero es un taller para que aprendas cosas, ¿no? O sea, eso es lo mismo que pasa con los chavos también, porque pues heredamos esa parte de la ideología y eso es lo que me preocupa. O sea, pedir dinero para hacer algo, cuando tú lo organizas, cuando tú lo promueves, cuando terminas poniendo dinero generalmente, pero bueno, haces esta parte. Pero pedir dinero para tomar el taller ya es terrible desde mi punto de vista.
Ok, miren. Podemos alargar la plenaria al tiempo que sea necesario, pero creo que también hay un límite, están un poquito cansados. Yo lo que propongo, creo que he escuchado propuestas interesantes. Una propuesta del arqueólogo Moret es que se abra el espacio para proyectos que no reciben financiamiento por parte del CUDC, y creo que eso está contemplado, si no mal recuerdo, está contemplado. Subir la calidad de los trabajos de radio, de video, por ejemplo, lo que dice la maestra Norma. Pero otra propuesta que queda así pendiente es cómo retomar todas estas inquietudes y aterrizarlas, ¿no? El doctor Magdaleno hablaba de un plan de desarrollo institucional hasta el 2025, si no mal recuerdo está, y creo que ahí hay información relevante respecto a la difusión de la cultura, y creo que una tarea que debe hacer este comité es retomar los indicadores que vamos a recuperar con la base de datos que tenemos desde el 1997 para encauzar ciertas políticas, ¿no? Quizá no, como dice el maestro Aceves, a largo plazo, pero así al menos a corto o mediano plazo, podemos ya dar una cierta definición hacia dónde ir, ¿no? Se hablaba por ahí de un foro, también lo teníamos en mente hacer un foro como comité, desgraciadamente por los tiempos políticos en ese momento no se dio, pero creo que sí ya es necesario para que gente que tiene ya experiencia como el doctor Bernardino Mata, el doctor Moret y otra gente que ha participado mucho en proyectos de difusión de la cultura nos pueda enriquecer con su experiencia y dar ciertas políticas nuevas, ¿no? Que sacudan un poco a lo que ya traemos. Eso por parte del comité, eso es lo que yo planteo, de tal manera que el comité las encauce, ¿no? No sé qué les parece. Solamente una precisión, la convocatoria para 2018, 2019. Perdón, 2019, en la parte de los proyectos que requieran ser financiados, así dice, no habla de los otros. Y el comentario que hice en la mesa 2 es de que si hay proyectos que no van a ser financiados, ¿quién los va a calificar? Si los va a hacer el comité, entonces tendría que discutirlo el comité también. Voy a recordar un acuerdo que hay del QDC referente que si hay un proyecto por ahí que quiere participar sin recibir el financiamiento, tiene que cumplir toda la normatividad que establece la convocatoria. ¿Es este maestro, David? Sí. A eso hago referencia. A ver, nuestro Camilo. Bueno, respecto a la idea de tener un foro o un evento que nos permita examinar cuál es la situación que se tiene y ya no planear, por lo menos proyectar un poco, estableciendo ciertas metas y ciertos pasos. La planeación requiere cosas más complejas desde mi punto de vista, pero es un proceso, o desde mi punto de vista tendría que ser un proceso, y habría que dar espacio para planteamientos, momentos de reflexión, incluso invitar gente también fuera. O sea, aquí estamos hablando sobre todo quien trabaja y hace el proyecto. ¿Y dónde están los que vivieron o recibieron el beneficio del proyecto? En buena medida somos nosotros, pero también son estudiantes. Y también es la gente que está allá afuera y que no está aquí. Digo, la cuestión de la cultura abarca un espacio que a veces no es tan sencillo de medir o comprender y aprender, pues. Entonces, me parece que sí hay que dar un cierto tiempo para valorar esto. Yo coincido, aquello que se ha trabajado y que tiene un avance, vale la pena pensar cómo fortalecerlo. Pero también habrá que ver qué espacios no han sido trabajados y pueden ser importantes, no solamente ahora, sino a futuro, que también habrá que incluir. Otra cuestión sencilla, no hay recursos que alcancen para todo. Y habrá que establecer prioridades. O sea, son diferentes elementos. Pero a mí sí me gustaría que lo viéramos como un proceso. Y sobre todo también algo importante. Yo ahorita no, la verdad, no lo alcanzo a ver. Pero me parece que los proyectos, muchas veces, de acuerdo al formato con el que entra y se registra, a veces no da idea suficiente de qué es la situación sobre la cual se va a desarrollar, si hay una situación problemática sobre la cual quiere incidir, o hay algo sobre lo cual quiere impactar, o apoyar, fortalecer. Sobre todo, nada más básicamente, pues, justificación. Son cuestiones que a lo mejor no hay ningún problema, pero estamos hablando de que queremos proyectar, sí valdría la pena un poco ver cómo está esa situación, yo diría un poco de diagnóstico.
hay una cantidad bastante comprensible de eventos en la divulgación, pero a mí me gustaría preguntar, es cierto, ahí hay datos de los estudiantes y maestros que participan, y de los otros que no participan, ¿eso también le está sirviendo? La verdad, no sé. Pero lo último, muchas cosas que se hacen y que a veces uno no tiene tiempo para andar en 5 eventos al año, pues esa información puede servir en otros espacios, con otras personas. Me parece que la parte de ayudar a difundir es algo, para mí diría, motivante, pero hay que buscar también las formas de cómo difundirlo. O sea, de hecho, es la parte de la difusión, y yo creo que de alguna manera todos los que participamos en beneficios de ser apoyados en un proyecto, tendríamos que apoyar para difundir lo que generó quizás aquel proyecto o aquella compañera. Pero hay que tener un planteamiento. Ok. Maestro Ferrad y maestro Bernardino. Yo antes de cerrar la plenaria quería hacer una solicitud en particular de los proyectos del que yo soy responsable, y la maestra Roseibet, no sé si de lugar. ¿Sí? Bueno, les comento que dentro de la Dirección de Difusión de la Cultura y el Departamento de Talleres Culturales se está llevando a cabo la discusión si es pertinente seguir con el proyecto de Galería José Clemente Orozco, o si es pertinente convertir ese espacio en un salón de clases. Entonces, a mí me interesa mucho la opinión de ustedes, porque ustedes son compañeros que junto con muchos otros llevamos a cabo una actividad de difusión de la cultura. Entonces quería solicitar al comité si habría la oportunidad de que mediante el correo del Comité de Difusión de la Cultura hacerles llegar una encuesta, ¿sí? Para saber su opinión y nosotros tomarla en cuenta dentro del departamento. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí se puede, maestro? Ok, gracias. Yo creo que necesitamos más espacios para la cultura. Y no habría que aceptar que cierre uno para clases. En la unidad hay muchos salones y hay departamentos que los tienen desocupados. Yo creo que no se vale de entrada a pensar incluso en una encuesta. Deberíamos ya decir aquí, no aceptamos que se cierren espacios culturales en la universidad. Ha costado trabajo abrirlos, ¿no? Dos cosas por lo que decía compañero. Y en la mesa 2 yo propuse, con esta idea que he hablado de la integración, de que efectivamente a veces vienen a ciertos eventos, vienen de varios lados, pero a veces vienen 2 o 3 veces al año, porque es uno de investigación, uno de servicio, uno de difusión de la cultura. Y otros, el Congreso de Agronómicos. Entonces yo les sugería que por qué no planeamos conjuntamente investigación, la cuestión de Comité de Difusión de la Cultura y Comité de Servicio, un evento que tal vez sea de una semana y donde todos nos enteremos de lo que andamos haciendo, porque realmente esto nos enriquecería también a nosotros y también nos ayudaría a formarnos. Es un proyecto que habría que plantear. Yo lo propuse ahí, pero no se dijo y ahorita hay momento porque lo planteé en camino, ¿no? Yo creo que vale la pena. Vale la pena hacer un evento donde busquemos esa integración. La universidad no puede seguir, aunque esté con 9.5, 9.7, no puede seguir desvinculada en sus funciones sustantivas. Lo nuevo es integrar, incluso la docencia, pero ya le llegaré ese momento. Lo otro es que cuando se habló hace rato del comité, creo que esa pregunta no la entramos si sigue el comité. Yo voy a hacer una reflexión así. Desafortunadamente hemos seguido nombrando representantes a las cosas en la universidad por departamentos. Es el esquema que traemos desde la escuelota, desde la Escuela Nacional de Agricultura y la escuelota de ahora universidad, ¿no? Yo todavía de Economía y Universidad. En este sentido tenemos que buscar, ahora sí ya tenemos experiencia de compañeros que han participado en la difusión de la cultura, que son los que hacen los proyectos. ¿Por qué no de ahí sale el Comité de Difusión de la Cultura? Porque llegan a veces, como dice David, tiene 10 años en el comité y no lo quieren sustituir. Pero ¿por qué no formamos un comité con gente de los proyectos que sí saben de esto? Cuando menos en los años que vienen. Fíjense, yo voy a responder las otras, cambiar cosas. Hay años que estamos haciendo lo mismo y vamos a seguir haciendo lo mismo. Tenemos ya que cambiar.
Y yo diría que esto sería una propuesta que lo discuta el comité, pero siempre son representantes y cuando van ahí van a defender lo de sus adeptos. Los fraudes siguen siendo. Y yo creo que hay que pensar diferente. Gracias. Nada más mi participación, sí mencioné lo del maestro, pero no tan amplio, ¿verdad? Mi participación es en este sentido, no nada más nos dedicamos a calificar, ¿eh? De hecho, esta propuesta que se está saliendo ahorita, hace un año se propuso que se hiciera en febrero y se canceló. Entonces yo quisiera sí que se pusiera una fecha de lo que estamos trabajando, en el sentido de que había que definir las partes culturales. Ya hasta teníamos que de Anuyes y no sé qué tantas otras definiciones íbamos a tomar. Entonces yo creo que sí sería conveniente ya poner fecha, pero además que toda la gente que está aquí realmente se comprometiera. Para mí es un poco desagradable tener que aceptar, por ejemplo, para el año pasado, proyectos que eran exactamente lo mismo, y yo dije, tenemos que reprobarlo porque es un fraude, porque era fraude, no tiene otro nombre. Y me dijeron, pues para el año que entra y vamos a decidir ahora, ¿no? Porque no solamente es la gente que está en difusión cultural como comité, sino también los maestros que estamos metiendo proyectos. Y que yo creo que está delimitado bien, porque yo me acuerdo que hasta el maestro Siriaco nos dijo de dónde partía del plan, lo mismo que acaban de explicar ahorita, ¿no? Entonces, yo creo que sería muy bueno retomar lo del foro que mencionó el maestro hace un rato y llevarlo a cabo. De igual manera, habíamos dicho que teníamos que avisar con tiempo, lo que acaban de mencionar también ahorita, con tiempo suficiente para que la gente pudiera trabajar. Y lo que creo que nos ha servido mucho ahorita es para ratificar lo que ya se tiene. Tenemos una persona que trabaja mucho, a Siriaco, que realmente sí se preocupa, pero a veces se tiene que subordinar a cuestiones políticas que se presentan. Y yo creo que sí se pueden sacar las personas que tienen tiempo trabajando, pero también tenemos gente nuevecita que tiene otra visión sobre lo que es la cultura y que nosotros desdeñamos mucho. Y hay que convencer a la gente en el mismo comité que se consideren aspectos de qué es la cultura, ¿no? A mí me resultó halagador que, por ejemplo, felicitaran a muchos en la mesa donde estábamos por el trabajo que hicieron y que nosotros tenemos que retomar, porque a lo mejor, pues yo creo que, por ejemplo, el primero que felicitaron, que fue el de Octavio, pues apenas lleva 2 años, ¿verdad? Y entonces lo dejaríamos de lado. Y la respuesta que dieron, que hay gente que nada más en difusión, en los proyectos de difusión, ¿qué opinión tienen los de DICEA? Pues yo me encontré que nada más es para comercializar mejor. Yo me he encontrado a gente que los proyectos que se tienen, por ejemplo en teatro, les ha servido para exponer mejor en sus clases, en todas las materias. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que considerar. Y a mí sí me gusta, quería yo aclarar que no solamente estamos calificando proyectos, ¿no? Que además de calificar y calificar los rigurosos, que a mí ahora sí, eso sí me gusta, calificar los rigurosos, y que los que cometen fraude se llame como debe de ser fraude, y que por eso decidimos que nada más fuera un proyecto. Pero a lo mejor tenemos que discutir, y a lo mejor que sean 2 si integramos, como propuso el maestro Bernardino, ¿no? Juntamos todo y entonces ya nos damos cuenta que no es lo mismo que meten en investigación, que vienen y meten la difusión sin cambiarle ni una coma, ni los errores, ni las faltas de ortografía, y entonces podríamos mejorar. Nada más es esa la participación. Bueno, yo les quería comentar que no basta
que definamos nosotros en el comité qué entendemos por cultura, porque les puedo plantear ahorita una definición de cultura, que cultura es una pauta de significados tratando de relacionar lo simbólico con lo material. Por eso, ¿cómo lo instrumentamos como política? ¿Sí se dan cuenta? Y está validada porque es por gente que tiene mucho reconocimiento en el ámbito de la cultura. Entonces, si nos ponemos a eso, yo creo que ese no sería el papel de discutir eso, sino para eso debe ser el foro, en la que podamos rescatar la visión que se tiene de cultura de todos los universitarios, y yo digo que incluidos hasta los estudiantes, que se retomara en cuenta en un foro y de ahí se redefinieron los ejes, porque también si uno revisa el plan de desarrollo institucional no quedan muy claros esos ejes. Entonces, ¿cuáles serían los ejes para construir la política de difusión de la cultura? Creo que eso debería de ser, para eso debería ser el foro. Y entonces en el foro se definirán las temáticas que nos permitan llegar a eso. Porque si no, digo, ahí está la definición. Si nos ponemos con esa definición, se van a dar cuenta que no es tan fácil aterrizar porque es muy amplia. Entonces eso yo creo que no es de definición, sino más bien es de cómo la construimos esta idea de cultura que debemos tener en la universidad. Y esa debe ser una construcción de todos, ¿no? Y entonces ahí está la tarea. Yo creo que para eso debería hacerse el foro como se planteó, y en el foro plantear esos ejes que nos permitan construir la política que debe tener la universidad dentro de la cultura. Por eso se debe de comparar con lo que hace la UNAM, con lo que hace el Politécnico, cómo están ellos identificando eso de la idea de difusión cultural, cómo la definen la NUYES, porque la NUYES tiene también su planteamiento. Entonces, nosotros tenemos esa tarea, y esa tarea se va a dar en la manera en que podamos tener un foro y que de ahí se delimiten los ejes que permitan construir una agenda, porque tampoco un foro va a ser suficiente, por lo que implica la tarea, ¿no? Que es muy difícil. Entonces, que se generen ahí los ejes, que se genere una agenda de trabajo y que se generen grupos de gente interesada en desarrollar la cultura dentro de la institución. El orden lógico sería primero ármese la agenda, porque implica un cronograma, tiempos con objetivos y metas, y pónganle, como propuso la maestra, fecha al próximo y primer foro, o el foro número que quieran, pero hay que ponerle fecha. Y advierto, mayo es cambio de autoridades universitarias, y eso implica que si queremos que el comité incida en la modulación de las propuestas para difusión de la cultura de la nueva administración, ese foro debería de ser antes de mayo. De otra manera, estaremos generando propuestas un poco a destiempo. Esto Ferrer, yo te digo que ya... Sí, rápido. Efectivamente, la definición de cultura es muy amplia. Cualquier actividad humana entra dentro de cultura, ¿no? Pero yo creo que más que definir, tienes razón, debemos de elegir qué cultura queremos, ¿no? Para nuestros estudiantes, para nosotros mismos. Hay muchos tipos de cultura, está la cultura rural, la urbana, la alta, la baja cultura, ¿no? Entonces yo creo que dentro de esa discusión debería de ser enfocado a eso, ¿no? ¿Qué tipo de cultura hace falta dentro de la universidad? Bueno, nosotros como comité, yo creo que los integrantes del comité van a hacerles saber en su momento la fecha. Nosotros vamos a sacar una propuesta así a vuelo del pájaro, sería en el mes de abril, pero por ahí se contrapone con el Congreso Nacional Agronómico, Semana Santa, que también por ahí está cerca. Pero ya en su momento se lo vamos a saber, se lo vamos a hacer saber y hacer llegar por escrito a las autoridades en turno de cada unidad académica. Y por otro lado, yo creo que este espacio es abierto, y así como dijo la maestra por ahí, de que realmente haya compromiso de algunos de los integrantes que están aquí presentes, de tal manera que esto sea enriquecedor, ¿no? Porque luego se lanza la convocatoria y la participación sí es un poquito baja, ¿no? ¿Un comentario, maestro? ¿No? Ok. Si no hay más comentarios, creo que vamos a proceder a la clausura de este foro. Nos ponemos de pie.
en virtud de que pues, a mí me dejaron como encargado para cerrar este evento, pues de antemano le damos las gracias por su asistencia, a todos los que participaron como relatores, moderadores, por supuesto a todos los responsables del proyecto, por su participación y por compartir con cada uno de nosotros sus experiencias. Y en nombre del rector de esta universidad, el doctor José Sergio Barrales Domínguez, siendo las 5:21, damos por clausurado formalmente este 10º foro de resultados del Comité Universitario de Difusión de la Cultura, deseando que haya sido enriquecedor para cada uno de ustedes, de tal manera que el siguiente año igual nos compartan sus experiencias como responsables de proyecto. Muchas gracias a todos y buen camino y a descansar. Perdón, nada más antes de retirarnos, ya lo he hecho público, pero creo que...